Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Ayer en el servicio de la iglesia, por olvido, no grabé la predicación, y entonces yo quería en el día de hoy, de una forma u otra, yo quería hacerles llegar el mensaje de anoche, porque es que hemos estado siguiendo un orden a partir de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, después de su crucifixión, la resurrección, y hemos venido siguiendo todos estos acontecimientos. Después vimos el día de Pentecostés, que fue la predicación del domingo pasado. Y entonces ayer en la iglesia la predicación fue un estudio sobre el Espíritu Santo. Y entonces el título del mensaje es Del Espíritu de Dios al Espíritu Santo. Y es para poder entender cuál fue el proceso que ha habido espiritualmente desde el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces, la Iglesia Evangélica cree, practica, profesa la doctrina de la Trinidad, que plantea que Dios es uno, pero que a la vez se le ha manifestado al hombre en tres diferentes maneras, en tres diferentes personas. No es como a veces dicen de que son tres diferentes dioses, no es así. O que es un Dios con tres cabezas, eso sería un monstruo, eso sería algo horrible. Nada de eso. Es un Dios, un único Dios, el mismo Dios, pero que se le ha manifestado al hombre en tres diferentes personas. La primera es Dios el Padre, la segunda persona de la divinidad, Dios el Hijo, que es Jesús, y la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona divina de la Trinidad, que es el Espíritu. Y de esta es la que específicamente vamos a hablar hoy. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se tomaba el nombre de la función o de la acción que fuera a hacer. Y en el Antiguo Testamento vemos que se habla de el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder, el espíritu de revelación, pero nunca se le llama Espíritu Santo. Eso comenzó a partir, eso es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios tenía un ministerio exterior y venía a las personas, no a vivir dentro de la persona, venía sobre la persona para capacitarla en la tarea determinada que Dios hubiera determinado para esa persona. Era un espíritu de poder, o un espíritu de sabiduría, o un espíritu de revelación, o un espíritu de guianza, según lo que era necesario que esa persona hiciera. Ese espíritu venía sobre ella y la capacitaba a hacer esa función. Pero nunca el Espíritu en el Antiguo Testamento habitó dentro de la persona. Siempre fue un ministerio exterior, de afuera hacia adentro. Entonces muchas veces decimos porque Moisés lleno del Espíritu Santo, o Abraham lleno del Espíritu Santo, o David lleno del Espíritu Santo, es una manera de hablar, es una manera de predicar y bueno, se entiende, pero no es exactamente así.
en el Antiguo Testamento nadie, ninguno de los hombres que aparecen en la narración del Antiguo Testamento estuvo lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró, llegó a la humanidad a partir de Jesucristo. Antes de Jesucristo nadie estuvo lleno del Espíritu Santo, ni nadie tuvo la administración del Espíritu Santo como la tenemos nosotros hoy gracias a Jesucristo. Nadie en el Antiguo Testamento estuvo lleno del Espíritu Santo. Entonces, eso es un privilegio, que es el punto que yo quiero resaltar en esto, que entendamos esto. Los hombres del Antiguo Testamento, todos esos grandes hombres que establecieron la fe a través de todas las proezas y todo el trabajo que hicieron para Dios, ninguno estuvo lleno del Espíritu Santo. Y así fueron capaces de obedecer a Dios en todo lo que Dios les mandó a hacer, fueron capaces de cumplir con todo lo que Dios les mandó a hacer, incluso a muchos les costó la vida. Entonces nosotros, que si ellos sin tener el Espíritu Santo fueron capaces de hacer todas esas cosas, ¿cómo nosotros, teniendo el Espíritu Santo, no vamos a ser capaces de obedecer a Dios? Nosotros tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, que ellos no lo tenían. Nosotros somos privilegiados y eso es una característica espiritual que nosotros tenemos que saber valorar y saber utilizar, porque el Espíritu Santo vino al mundo después de Jesucristo. En el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo. Nosotros como cristianos no tenemos excusa para desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios capacitaba a las personas para hacer una obra específica para Dios, pero no los regeneraba, no los cambiaba. Por eso vemos a David, que David era un hombre de Dios, pero cometía muchos errores constantemente, aunque después se arrepentía porque él tenía un corazón dispuesto para Dios y Dios lo perdonaba. Pero no había en él un proceso de regeneración que lo llevara a entender que estaba actuando mal y que por tanto no debía hacerlo más, sino que él de una manera continua vemos que cometió muchos errores, porque el Espíritu Santo no lo redarguía, no lo convencía de pecado, de justicia, de juicio, como nos sucede a nosotros. Entonces, porque el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, trabaja diferente, hace una función diferente en nuestra vida. En el Nuevo Testamento esta situación cambió, porque la esencia espiritual divina de Dios se unió por primera vez con la carne en la persona de Jesús a través de la fecundación del óvulo de María. Cuando Dios dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá la sombra del Altísimo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí, en ese momento en que el óvulo de María fue engendrado por el Espíritu de Dios, se unió por primera vez el Espíritu de Dios con la carne, que era el óvulo de María. Esa unión se conoce teológicamente como la unión hipostática. Eso ha sucedido solamente esa vez. En la Biblia hay otros nacimientos milagrosos, pero no fueron fecundados por Dios. Por ejemplo, Isaac. Pero Abraham tuvo que tener una relación con Sara para poder, para que naciera Isaac.
Sansón también, Samuel también. Todos estos fueron hijos que nacieron a través de un milagro, pero siempre intervino un hombre, una persona masculina en la procreación de estos hijos. Pero en el caso de Jesús, no. En el caso de Jesús, el Espíritu Santo fue el que engendró el óvulo. Y entonces se unió el Espíritu con la carne. Por primera vez en Jesucristo. Jesucristo fue el primer hombre, el primer ser humano divino que habitó en esta tierra con el Espíritu Santo viviendo dentro de él. Eso sucedió por primera vez en Jesucristo. Y entonces, esto fue así porque era necesario. En el Antiguo Testamento la función del Espíritu no regeneraba a la persona, la capacitaba, pero no la regeneraba y no cambiaba su naturaleza pecaminosa. Dios entendió que de esa manera jamás el hombre podía volver a ser restaurado delante, porque con pecado no puedes llegar a Dios. Hacía falta algo que fuera capaz de cambiar la naturaleza pecaminosa humana, que fuera capaz de limpiar ese impulso natural hacia el pecado que hay en el hombre. Y eso solamente se logra cuando el cambio es de adentro hacia afuera. Esa es la necesidad de que el Espíritu de Dios no esté sobre ti capacitándote, sino que esté dentro de ti regenerándote. Que esté la palabra que hace el proceso que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente es la regeneración. ¿Por qué motivo? Porque el ser humano sin Dios, el ser humano sin el Espíritu Santo habitando en su vida, el ser humano en su estado natural pecaminoso está degenerado espiritualmente. Está viviendo en un estado espiritual de degeneración. Entonces todos sabemos que cuando una cosa está podrida, está echada a perder, una cosa se degenera biológicamente, químicamente, materialmente, se pudre, se echa a perder, no hay manera de volverla a restaurar a su estado original. No existe, no hay un método que cuando algo se pudre se pueda volver a traer a su estado original. No existe, eso no se ha inventado, pero Dios sí lo creó a través del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y nos comienza a regenerar. El Espíritu Santo de nosotros, el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros nos restaura, nos regenera y nos va llevando paulatinamente a través de ese proceso, repito, de regeneración a nuestro estado espiritual original de santidad. Eso comenzó a suceder en nuestras vidas, en la vida del creyente, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso comenzó a partir de Jesucristo. Pero entonces cuando Jesucristo muere en la cruz, son perdonados nuestros pecados. Pero cuando Jesucristo resucita a una vida espiritual, esa primera noche de su primer día resucitado se le presentó a los discípulos. Estoy hablando de el versículo que está en el libro de Juan, capítulo 19, del 21 al 23. Jesús resucitó por la mañana y esa misma noche se le apareció a los discípulos que estaban encerrados, escondidos, porque tenían miedo en una habitación y tenían las puertas cerradas porque tenían miedo que los otros judíos lo vinieran a buscar a ellos también para matarlos, para golpearlos, para meterlos presos, e incluso matarlos,
porque eran seguidores de Jesús. Ellos estaban escondidos. Y allí apareció Jesús y le dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos fue traspasado a nosotros el día de Pentecostés. El Espíritu Santo le fue traspasado a la raza humana el primer día de la resurrección de Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Jesucristo comisionó a sus discípulos con el Espíritu Santo para que pudieran comenzar el proceso de regeneración el primer día de su resurrección, no el día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue traspasado de Jesucristo, fue entregado a la raza humana el primer día de la resurrección de Jesucristo. Eso es un detalle muy importante, porque el día de Pentecostés es otro acontecimiento. Notemos esto: el Espíritu Santo fue dado en primera instancia para enviar. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes ahora. Para enviar y para comisionarlos. A los que les retuvieres los pecados, les son retenidos, y a los que les perdonen los pecados, les son perdonados. Los envió y los comisionó. ¿Por qué? Porque les dio el Espíritu Santo. Es muy importante entender esto, porque esa es la importancia vital del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes ser enviado, no puedes ser comisionado para trabajar en la obra de Dios. Porque el que hace la obra de Dios somos nosotros físicamente, pero espiritualmente la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos mensajeros del Espíritu Santo. Nosotros somos, como decir, el transporte del Espíritu Santo. Somos los que llevamos, los que transmitimos el Espíritu Santo. Pero la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo. Pero hay que tener el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres instrumento del Espíritu Santo. Este hecho se conoce como el bautismo inicial del Espíritu Santo. Y ayer yo explicaba, y se los voy a explicar a ustedes ahora, los que están siguiendo por la predicación en la página de Facebook, que la palabra bautismo, o sea, cuando escuchamos la palabra bautismo, automáticamente pensamos en inmersión en agua. Y comúnmente se cree que bautismo significa inmersión en agua, pero no es así. La palabra bautismo lo que significa es presentación, conocer por primera vez. Por eso escuchamos decir, leyendo el libro o cuando se cuenta alguna historia, y escuchamos decir, y fue el bautismo de fuego de la tropa, o fue el bautismo de fuego del soldado. No es que lo sumergieron en agua, no, sino que por primera vez estuvo en el combate, conoció lo que es el fuego de la batalla, los disparos, los cañonazos, el fragor de la batalla. Y así, cuando decimos que este evento que sucedió aquí es el bautismo del Espíritu Santo, lo que significa es que los discípulos fueron presentados, conocieron por primera vez el Espíritu Santo. Por eso es que se llama el bautismo inicial del Espíritu Santo.
Bautismo lo que significa es presentación, conocer por primera vez. Ese es el significado de la palabra bautismo. Entonces nosotros como creyentes, cuando nos bautizamos, somos presentados a Dios, conocemos por primera vez a Dios, nos somos presentados públicamente, es una presentación pública de nosotros, de nuestra vida a Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Por eso es que se le llama bautismo. Por eso Juan decía, bautícese cada uno para perdón de pecados, para el arrepentimiento. O sea, bautícense, o sea, entren en el agua. Este hecho de ser sumergido en el agua es la presentación, es el conocimiento del arrepentimiento, del perdón de pecados. Y nosotros hoy, cuando nos bautizamos, espiritualmente lo que hacemos es eso, nos presentamos, conocemos, nos damos a conocer, nos presentamos como creyentes cristianos al Espíritu, a Dios y a los hombres. Entonces, 50 días después de este primer día de la resurrección, 50 días después fue que sucedió el día de Pentecostés. Porque Jesucristo, después de este día que les dio el Espíritu Santo a sus discípulos, dice la Biblia que estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos y enseñándole las cosas del reino. Jesucristo les dio el Espíritu y los capacitó y los enseñó y les dio todo el conocimiento necesario sobre el reino de Dios. Y al día 40 Jesucristo ascendió al cielo y les dijo a los discípulos, permanezcan en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre que oíste de mí. Y entonces 10 días después de eso, que era el día 50, el día de Pentecostés, allí estaban todos los judíos en Jerusalén porque iban a celebrar ese día. El día de Pentecostés es la celebración de la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí, después que cruzaron el Mar Rojo. A los 50 días llegaron al monte Sinaí y allí recibieron la ley de Moisés. Y entonces este día de Pentecostés, lo que hacían era que acudían al templo y el sumo sacerdote leía los 613 mandamientos de la Torá, de la ley de Moisés. Y en este proceso que estaba sucediendo allí, que los judíos iban caminando en su procesión al templo, dice la Biblia que vino un estruendo grande sobre ellos y que lenguas de fuego se asentaron sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Este hecho es la manifestación pública y universal del Espíritu Santo. No fue cuando el Espíritu Santo vino por primera vez. Ya el Espíritu Santo estaba en los discípulos y ya había sido traspasada a los discípulos. Y después le fue siendo el Espíritu Santo traspasado a todos los que por fe aceptaban a Jesucristo. Entonces, este hecho, o sea, el día de Pentecostés, es el bautismo de poder del Espíritu Santo. Y esto se define en teología como las dos experiencias personales del creyente con el Espíritu Santo. La primera es el bautismo inicial del Espíritu Santo, que es cuando una persona se arrepiente de sus pecados y decide comenzar a vivir obedeciendo la palabra de Dios, hace su oración de fe. Dios, yo me arrepiento de mis pecados y a partir de ahora voy a comenzar viviendo mi vida en obediencia a tu palabra para agradarte. En ese momento el Espíritu Santo viene a vivir a la vida del creyente. No vas a sentir nada, no vas a sentir un pinchazo, no vas a sentir un pellizco, no te va a dar un temblor ni un escalofrío, no vas a sentir nada, pero
La realidad es que el Espíritu Santo a partir de ese momento vive, habita dentro de ti para comenzar el proceso de la regeneración en tu vida. Y es cuando empezamos a cambiar, empezamos a dejar todas las ataduras, todas las cadenas que nos atan a la vida anterior, poco a poco. Es un proceso. No existe un curso de cristiano, no hay un curso de cristiano. Lo que existe es un proceso espiritual que te regenera y te lleva desde una condición de pecado a una posición de santidad delante de Dios. Eso es lo que realmente sucede en la vida de la persona. Y yo decía ayer en la iglesia, y porque fue mi experiencia personal, cuando yo me convertí a Cristo, yo era una persona completamente mundana, igual que cualquiera otra, no era nada, era uno más. Y cuando me convierto a Cristo y a través de las instrucciones de mi pastor y demás en aquella época, llegó un día en que yo mismo me sorprendí. Ya yo no digo malas palabras. Pero si ya yo no hago esto. O sea, yo mismo me sorprendí de cosas que ya no las hacía. Cosas que eran cotidianas, eran comunes en mí. Porque ese proceso espiritual te va cambiando de una manera paulatina. Pero te tienes que someter al proceso. No puedes saltar el proceso. No te conviertes hoy siendo una persona con pecados de antes conocer a Jesús y mañana por la mañana te levantas siendo una persona completamente santificada. No sucede así. Es un proceso. Hay que ir dejando poco a poco. El Espíritu te va limpiando y va sacando de tu vida todas esas costumbres que desagradaban a Dios. Es un proceso de regeneración. Hasta que llegas a la segunda experiencia con el Espíritu Santo, que es el bautismo de poder. Primero es el bautismo inicial. Cuando te arrepientes, viene el Espíritu Santo a tu vida y te empieza a regenerar hasta que alcanzas un nivel espiritual adecuado y entonces recibes el bautismo de poder del Espíritu Santo con la evidencia inequívoca de hablar en lenguas. Es la segunda experiencia, el poder del Espíritu Santo que viene a tu vida, llega a tu vida y capacita tu vida. Entonces, después que sucedió este evento del día de Pentecostés, que los discípulos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo, entonces empezaron a realizar la gran comisión. Y aquí mismo, acto seguido, en este capítulo de Hechos 2, ya en el versículo 38, el apóstol Pedro pronuncia su primer discurso, que es cuando los judíos que estaban allí los acusan de que lo que estaban era borrachos, porque estaban hablando en lenguas extrañas, lenguas que no era lo que ellas hablaban, y entonces le dijeron, están llenos de mosto, quería decir, estaban borrachos. Y Pedro ahí pronunció su primer discurso, hizo primero una exposición de toda la historia de lo que era las promesas del Mesías, de quién era el Mesías y lo que reclamaba el Mesías que había que hacer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Ahí empezó la gran comisión. ¿Por qué? Porque fueron llenos de poder del Espíritu Santo para poder empezar a realizar la gran comisión en nuestra vida, de predicar el Evangelio, de llevar un ministerio. Tienes que tener el poder del Espíritu Santo. Tienes que llegar a un nivel espiritual adecuado donde el Espíritu Santo te dé los dones para que puedas comenzar la gran comisión. Entonces, porque la gran comisión tiene ciertas características que debemos mencionar. Y primeramente es que es predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es muy importante. La gran comisión no es predicar lo que uno cree, lo que a uno le parece, lo que uno entiende. Predicar, la gran comisión es enseñar al creyente a que guarde todas las cosas que Jesús enseñó. Eso es la gran comisión. Enseñarle a los creyentes que guarden las cosas que Jesús enseñó. No es lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, sino lo que Jesús enseñó. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de Dios, una promesa de Jesús a cada uno de nosotros. Él va a estar con nosotros hasta el fin de los días. Dios no se ha ido, Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios todavía está aquí, está en nosotros, está en medio nuestro, nos está capacitando, nos está fortaleciendo, nos está regenerando. Por tanto, tenemos este privilegio. Nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron los hombres del Antiguo Testamento. Y si ellos fueron capaces de hacer grandes cosas para Dios, nosotros no tenemos excusa. Si ellos lo pudieron hacer sin el Espíritu Santo, ¿cuánto más no podemos hacer nosotros con el Espíritu Santo? No tenemos excusa. No tenemos excusa. No le eches la culpa al vecino, no le eches la culpa a las tantas cosas que suceden. Cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida que no te está permitiendo tener el Espíritu Santo habitando en tu vida, es algo que sucede en tu vida por lo que tú estás haciendo, por lo que estás pensando, de la manera en que te estás conduciendo. A veces no es lo que hacemos, sino es lo que pensamos, porque Dios conoce nuestros pensamientos también. Y entonces yo hablaba ayer en la iglesia de muchos a veces vemos cristianos que son cristianos, no lo hacen mal, pero todavía lo recuerdan, todavía siguen pensando en eso. Y te encuentras hermanos que te dicen, muchacho, cuando yo era jovencito, como tenía novia, o como hacía esto, cuando yo era un jovencito, muchacho, yo era tremendo. Ya no lo hacen, pero todavía lo tienen en el pensamiento. Y eso también impide que el Espíritu Santo esté en tu vida. Porque tienes que sacar de tu vida los malos pensamientos, las malas conductas, las malas actuaciones, para que el Espíritu Santo pueda vivir. Si el Espíritu Santo viene a tu vida y quiere limpiar tus ideas, pero tú te resistes, el Espíritu Santo quiere que no pienses más en lo que tú eras cuando eras jovencito. El Espíritu Santo quiere que tú te enfoques en lo que puedes ser ahora para Dios. Pero si tú te resistes a eso, entonces el Espíritu Santo no puede hacer nada, porque el Espíritu Santo es como dijo Jesús, yo estoy a la puerta y toco. Al que me abre, yo entraré a él y cenaré con él. Es al que le abre. El Espíritu Santo está en ti, está tocando a tu puerta, pero si tú no le abres para que él entre y cene contigo y limpie tu vida, entonces él no puede obrar. Porque el Espíritu Santo no obra en contra de nuestra voluntad. El Espíritu Santo obra junto con nosotros. Es una obra dual. La obra de Dios a través del Espíritu Santo y la obra de nosotros a través de la obediencia y del comportamiento de acuerdo a lo que Dios demanda en nuestra vida. Así que en el día de hoy, ese privilegio que tenemos de poder disfrutar del Espíritu Santo, tenemos que valorarlo en toda la dimensión que eso implica. Tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo es el pasaporte a la salvación. El Espíritu Santo es donde está todo lo que necesitamos saber. El Espíritu Santo es el que nos va a decir todo lo que debemos hacer.
Es el que nos va a revelar toda verdad y que nos va a llevar toda verdad. Y entonces tenemos que procurar por todos los medios de que ese Espíritu Santo viva en nosotros para tener el privilegio más grande que puede tener un creyente, que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Busquemos primero la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo primero que hay que buscar. Busca primero del reino de Dios y todo lo demás después os será añadido. Para ser entrenados en la palabra de Dios, tenemos que recibir entrenamiento en la palabra de Dios. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Si lees la palabra, puedes leer la Biblia, pero si no la lees en comunicación y en comunión con el Espíritu Santo, es como leer una revista, es como leer el periódico. La Biblia tiene un mensaje. La Biblia no es como leer un periódico que lo que hace es informarte de una noticia, de algo que sucedió. No, la Biblia toca tu corazón. Pero ese toque en tu corazón se produce a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conduce el mensaje encerrado en la Biblia a tu corazón, para transformarte, para cambiarte, para darte sabiduría, darte conocimiento de lo que Dios quiere, cómo lo quiere y cómo hacerlo. Para poder después recibir el poder. Dios no te puede dar, es algo lógico, no puedes tener el poder del Espíritu Santo si no sabes cómo usarlo. Es como que, y yo lo decía ayer en la iglesia, es como que ahora yo o a mí o a una persona que no sabe nada de eso, le regalen un avión. ¿Qué hago yo con un avión? Yo no sé manejar un avión. Yo no tengo el conocimiento para manejar un avión. Entonces sucede igual si no tienes el conocimiento necesario no puedes tener el poder del Espíritu Santo porque no sabes cómo vas a usar ese poder. Entonces el poder del Espíritu Santo no es el poder de Dios, el poder que da el Espíritu Santo no es para hacerte el jefe, para dar órdenes, para mandar a todo el mundo a estos, a aquellos. No. El poder del Espíritu Santo no es para eso. El poder del Espíritu Santo es potencia, energía. La potencia es la capacidad de hacer un trabajo. Y la energía es la fuerza necesaria para hacer ese trabajo. Y eso es el poder, potencia y energía. Significa que el poder del Espíritu Santo viene a ti no para que seas el jefe, sino para que sirva, para que tú hagas el trabajo de Dios. Para que prediques, para que te regeneres, te santifiques, para que agrades a Dios. El poder del Espíritu Santo es capacidad de trabajo para Dios. Es potencia para poder hacer el trabajo de Dios. Es energía para no cansarnos en ese trabajo de Dios. Por eso, hermanos, valoremos este privilegio de poder vivir con el Espíritu Santo en nuestra vida en la dimensión que realmente tiene. Lo mayor que nos puede suceder, lo más grande que nos puede suceder es la experiencia de tener el Espíritu Santo viviendo en nuestra vida. Les quise traer este mensaje porque es muy importante entender que el Espíritu Santo no es algo más. El Espíritu Santo es un privilegio. El Espíritu Santo es lo más importante que podemos tener en nuestra vida. Y en la obra de Dios es la llave para poder agradar a Dios, para poder tener comunicación con Dios. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el que nos da una nueva posición en Dios. Porque antes estábamos en la carne. A través del Espíritu Santo estamos en el Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, en el Espíritu de Jesús y en el Espíritu Santo, que esa es su función.
nos santifica. Por eso es que se llama Espíritu Santo. Porque ese Espíritu lo que hace es santificar nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es muy importante entender esto. Hay que perseguir la santidad, porque sin la santidad no importa todo lo demás que haga. Sin la santidad no vas a ver al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Quería dejarles este mensaje, no quería que no escucharan esta palabra, porque es importante. El privilegio del Espíritu Santo que tenemos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias infinitas en esta hora, Dios, porque tú eres bueno, misericordioso, porque tu sabiduría es infinita y nos capacita, Señor, para poder agradarte, para poder andar en tus caminos, para poder, oh Dios, identificar cuáles son las cosas que tú realmente quieres que nosotros hagamos, las cosas que realmente tú quieres que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos para agradarte, Dios. Por eso en esta hora, Señor, bendícenos, cuídanos, prospéranos, sánanos, Dios. Necesitamos tu sanidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, Dios. Que tú gobiernes nuestra vida, Señor. Porque sencillamente la decisión más libre que podemos tomar es permitir que tú hagas todas las decisiones, Señor. Por eso, Dios, en esta hora, tú eres el dueño, tú eres el Señor. A ti nos sometemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.